Actualidad en tiempo real. Pauta de análisis. 8:35 de la mañana y ya estamos aquí de vuelta en el análisis de esta mañana. No, estábamos riendo del acontecer político nacional. No, para nada. Hay mucho tema ahí por analizar. Bueno, por lo pronto tenemos, ¿no es cierto?, algunas novedades. Bueno, primero saludamos a nuestra panelista de cada día martes, Paula, que siempre es miércoles, ahora la tenemos los días martes, Paula Walker, periodista y consultora en comunicación estratégica. Se nos va a unir dentro de poquito Hugo Herrera, analista político, que es además profesor de filosofía de la Universidad Diego Portales, pero tú lo agarró un taco, así que está metido. Como a tanta gente. Yo advertí además también, no sé de dónde vendrá Hugo Herrera, va a decir que viene de ahí, pues, obvio. En la costanera, claro, no le des la pista. No, lo que pasa es que ahí no sé si se retomó el tránsito en Tobalaba con Pocuro, pero estaba el caos por un accidente importante. Paula Walker, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Paula, tú tienes experiencia en comunicación estratégica, pero también, ¿no es cierto?, en campaña. Sí. Acompañaste a la expresidenta Michelle Bachelet en su primer gobierno y después en la campaña de su segunda mandato. Cuando un candidato que viene volando alto empieza a perder altura y empieza a hacer muchos cambios en sus equipos para poder retomar altura, ¿puede volver a subir? ¿No vuelve a subir? ¿Cómo es la tendencia? Como que es la pregunta que siento que está dando mucha vuelta. ¿Qué capacidad puede tener Evelyn Matei de volver a, porque ella era hasta mayo del año pasado la figura estelar? Claro, que es distinto a alguien que viene de abajo claro, y empieza a subir. Bueno, de atrás pica el indio, a caballo alcanzado, pillado, pillado, caballo ganado. Bueno, hay una serie de creencias populares que algo tienen, empieza a armarse una sensación que es como un ánimo, y ese ánimo empieza a pegarle al resto de las personas. Cuando tú has sido durante casi, yo diría 3 años, yo me acuerdo haber entrevistado a la candidata Matei en un programa hace muchos años atrás, y le pregunté si iba a ser candidata. Ella dijo que por ningún motivo, porque no tenía que hablar de la candidatura. Esa época estaba de alcaldesa de Providencia, pero que en realidad en el fondo de su alma sí quería ser candidata. Estamos hablando hace 3 años atrás. Y durante mucho tiempo ella estuvo primera en las encuestas de manera como irrefutable, efectivamente. Pero yo creo que cuando te pillan, y cuando te pilla una persona que es de tu sector, descolgado de tu sector, como es el caso de Kast, con un lenguaje más simple, con una estrategia de campaña súper clara. También más simple. Mucho más simple, donde prácticamente no habla. ¿Se acuerdan cuando molestaban a la presidenta Bachelet porque le decían que no hablaba? Paso, cuando dijo el famoso paso. ¿Se acuerdan? Sí. Durante mucho tiempo. Ya, misma. Bueno, o sea, la estrategia de Kast es la misma, es decir, háblale a tu mundo, no te metas en peleas que no importan y prácticamente no discutas de política ni de procesos. Y no te metas en temas que ya sabes que te trajeron problemas, como por ejemplo los temas valóricos para el proceso constituyente. Temas de mujeres. ¿Viste que no ha hablado? Sí. Nunca me apareció esto de que hay que sacar el Ministerio de la Mujer o ni no, ni el aborto, ni nada. Entonces, perdona, tenemos ya conectado a Hugo Herrera por teléfono, así que solo le damos solo para cerrar, buenos días, Hugo. Solo para cerrar, decir que a mí me parece que la claridad de la campaña de Kast se contrapone con una campaña que ha sido menos clara en sus propósitos, que es la campaña de Evelyn Matei, que Hugo nos puede contar mucho más ahí. Hugo Herrera, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Qué bueno que estés aquí en Pauta de Análisis. Sí. No de cuerpo presente, buenos pero días. Ya llegarás. Y perdón por el atraso, me tocó un taco de esos. ¿En qué esquina de la ciudad te encuentras? Estoy en Nueva Tajamar, no llegando. Están al lado, ya. Hugo, pero mientras tanto aprovechemos el tiempo. Lo que llama la atención, estábamos conversando con Paula Walker, esto de cómo volver a volar cuando es distinto cuando uno empieza a ras de suelo y empieza a subir, que cuando uno viene, ¿no es cierto?, por la altura y empieza a bajar. Entonces, ¿cómo se organiza el tema, la candidatura de Evelyn Matei? Pero solo quiero añadir un punto. Juan Sutil en el comando, junto con Juan Antonio Coloma. ¿Qué quiere decir? Porque entra Juan Sutil al comité estratégico y un coronel como Juan Antonio Coloma al equipo político del comando. ¿Qué hay que leer ahí?
A ver, creo que la situación es bien compleja porque efectivamente lo de Evelyn Matei lo que hay es una falta de relato, digamos, y lo que ha habido en el último fin de semana fueron un poco manotazos para tratar de zafar y con algún éxito porque Kast bajó 4 puntos y la Evelyn Matei se mantuvo en la encuesta más importante que es a mi juicio, que es la Criteria. Pero creo que lo de Juan Sutil y sobre todo No, tuvimos ahí un temporal, Hugo, te experiencia política en el caso de Juan Antonio Coloma y experiencia, yo creo, en operación política en el caso de Juan Sutil. ¿Cómo No hay de que operación olvidar política de Juan que Sutil? Evelyn Matei no es Sebastián Piñera y Sebastián Piñera corría con colores propios y financiamiento propio, o sea, aquí hay una parte operativa que es el recopilado de recursos, por decirlo así, que es importante realizar y yo creo que Juan Sutil viene un poco a eso también, O sea, aparte de aportar su O sea, Juan idea. Sutil viene más bien, digamos, a la búsqueda de plata para la campaña. Yo creo que él genera confianza porque es un empresario agrícola que ha estado metido en política y si bien no es Sebastián Piñera que tenía una fortuna así de niveles exorbitantes, es capaz de algo que hasta ahora nadie en el comando, de los que me parece que están en el comando, tiene la capacidad de hacer, digamos, que es esa recopilación de recursos, pero no solo recopilar recursos así como pasar el platillo, sino que recopilar recursos con capacidad de convicción, con una cierta visión política, que no es la visión política, por supuesto, ni de Coloma, ni de un estratega político, pero que es capaz de explicar bien de qué es lo que se trata esto y de aquí, ya aquí tenemos al frente a un candidato del Partido Comunista y que es el Partido Comunista el objetivo, digamos, porque si no la centro derecha como la conocemos desaparece y el Partido Comunista llega al gobierno, que son dos cosas que alterarían Paula. profundamente el sistema, Hola, el sistema Paula. político. Paula tiene una Paula pequeña Walker duda. acá. Hola Hugo, buenos días. A ver si aquí Hola. nos saludamos. Hugo, tú dijiste que en la integración de Juan Sutil al comando tiene que ver con su capacidad en las operaciones. ¿A qué te refieres con eso? En que él es, como digo, una persona capaz, ha sido dirigente gremial, o sea, tiene una cierta autoritas en el ámbito empresarial y tiene capacidad de conectar con los recursos, con el gremio empresarial, digamos, que es el que al final aporta los recursos, no solo a esta campaña, a todas las campañas, digamos, esto se financia también por financiamiento público y por donaciones. Ya, pero- Entonces, en ese sentido, creo que puede ser un aporte relevante, además de que, como digo, él es capaz de plantear a un nivel más básico, por supuesto, que un estratega político, pero es capaz de plantear de qué se trata lo que está en juego aquí en la campaña, que no son cosas menores, digamos, Ahora, como perdona. digo, la desaparición de la centro derecha como la Sí. conocemos, el gobierno del Partido Comunista. Mm. Son 8:44 de la mañana. Paula Walker, Hugo Herrera conversando en esta pauta de análisis. Paula, esto se une, digamos, el ingreso de una figura como Juan Sutil a la campaña de Evelyn Matei. Creo que no sé si van desconectados, pero habría que hilvanarlo Bueno, a la ya, prendo carta. radio, Pau. Ahí está entrando Hugo Herrera. Déjenlo corta, entrar. Corta y después sube. Te esperamos acá. Paula, tenemos la carta de los empresarios hace 2-3 semanas Sí. atrás publicada en cierta Que página no es solo de completa. los empresarios como Se Juan fueron Sutil sumando. fue corrigiendo. Sí, se fueron más personas sumando, pero tenía que ver con un llamado a la unidad en el caso de la derecha. Hay una entrevista este fin de semana que da el empresario Nicolás Ibáñez al diario La Tercera, donde habla, ¿no es cierto?, de la unidad, donde dice que aquí más que la elección presidencial, lo importante es la lista parlamentaria, y dice, no es tan difícil, porque si no, no hay plata nomás. ¿Cómo se entiende? Porque finalmente la conversación, si uno la mira, podría decir, bueno, también hay acá, ¿no es cierto?, una nueva conversación en la que entra la voz de un mundo empresarial. ¿Qué te parece eso? Yo creo que hay una serie de señales del mundo empresarial hace un rato ya que tal vez uno no alcanza a ver y a reunir.
Por ejemplo, el hijo de un empresario bien importante en Chile, que es el señor Luxich, que deja sus negocios y se dedica a la política. Y decide ir por Huachuraba y en una campaña veloz, rápida, con muchos recursos, termina siendo alcalde. ¿Por qué le interesa ser alcalde? Lo que quiero decir con eso es que estas ideas de los empresarios en la política, no vaya a ser que hay algo de la clase política que a los empresarios también les está pareciendo poco eficiente probablemente en su capacidad de ponerse de acuerdo, ordenar los sectores. Incluso incluso gestionar los problemas. Entonces, vaya a saber uno, ¿no? Porque estas son elucubraciones. Pero cuando tú lees eso, Claudia, y dices, bueno, no se pongan de acuerdo porque si no la plata no está. Es la frase que está en la entrevista, ¿No? sí. Lo que dice Hugo recién, viene sutil, porque sutil es bueno para pasar el platillo, es bueno para reunir la plata y es bueno para reunir a los empresarios en torno a una candidata. Es evidente que los empresarios son muy importantes al momento de no solo generar empleo, sino que también apoyos políticos. Eso es evidente. Y eso no es nuevo. Recordemos eso no lo que es era nuevo. lo que era el centro de estudio, el CEP. Eso no es nuevo. Pero la pregunta es si realmente a Evelyn Matei el problema estratégico que tiene hoy día Es de plata. obvio, es de plata, es de falta de empresario o en el fondo de un desenfoque de su campaña. ¿Por qué? Porque es evidente que los extremos, es decir, tanto Jara como Kast, están hablando de una manera que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar que van a haber 750.000 pesos de salario vital. Aunque no se pueda. Efectivamente, aunque su grupo de asesores económicos están diciendo Que no se parece puede. que no se puede. No se puede. O que alguien les diga voy a construir un muro y nunca más Va a va entrar a entrar un inmigrante a Chile. Cuando sabemos que eso es imposible. Esos son los discursos que hoy día a las personas les hace más sentido. Cualquier discurso más de centro, mire, parece que voy Moderado. a tratar que la cosa de la moderación, al parecer, las encuestas, y no nos olvidemos que las encuestas son panel y que son encuestas que no necesariamente miden el voto obligatorio. Sí. Es decir, podemos estar moviéndonos entre a los que nos interesa la política, pero no los 4,5 millones de personas que en realidad no sabemos ni cómo votan, ni lo que piensan de este tipo de discusiones. Sí. Entonces, claro, bueno, estamos esperando que llegue Hugo Herrera, que ya debiera estar ¿cierto? piso por 5. ingresar en el El panel ascensor es ascensor. lento. Sí, cierto, no, pero es que además hasta ahora llega mucha gente al resto del edificio, entonces va parando en cada uno de los pisos. Oye, pero pero también uno dice, es una... Cuando hay un golpe de timón como este, porque esto es un golpe de timón, ¿cierto? O una Completamente. intervención, No, no, completamente, sé cómo completamente. ponerle, pero significa que hay una evidente evaluación de que no está funcionando la campaña. No le está funcionando. Ayer le preguntan a Evelyn Matei, ella dice, porque le dijeron va a salir Paulsen, dicen que el que actual jefe de campaña sale, ella dice no hay ningún cambio, solo hay reforzamientos y que se van a ir haciendo paulatinamente, y dice porque la campaña no ha empezado, la campaña empieza, dice, en septiembre o en octubre, dijo en octubre, porque en octubre supongo que se refiere al periodo oficial de campaña, que es un mes antes. O sea, lo que estamos viviendo ahora es una previa, relativizando quién más va a ser la candidata, relativizando también el tema de los resultados de las encuestas. Le preguntan por las encuestas y ella dice ayer, a ver, hay 3 encuestas buenas y una mala, me quedo con las 3 buenas. Ahora, las 3 que ella dice son buenas, estamos hablando de que aparece en el tercer lugar. Y pero no bastante cae. distante, ya. Por eso es la parte buena, pero es realmente ver el lado medio lleno del vaso. Y la mala es Cadem, que la muestra como cuarta después de Parisi. Pero es evidente, o parece evidente, ya se está entrando Hugo Herrera. Y le vamos a preguntar al tiro la palabra. ¿Cómo estás, Hugo? Estamos 5 minutos, pobre. Estamos hablando de qué significa esto de la entrada de los empresarios. ¿Por qué los empresarios tienen que entrar uniendo la carta de hace algunas semanas? La advertencia de Nicolás Ibáñez el fin de semana de no hay más plata si no hay unión o unidad. Y si no, ¿eso puede ser contraproducente para una campaña? A ver, yo creo que la relación entre empresariado y política en la derecha es delicada. Sí, po.
Y no es nueva. Y no es nueva, y en ese sentido creo que han sido un poco brutales en la manera de plantearlo. O sea, la carta del Mercurio y amenazas como la de Ibáñez no contribuyen en nada. Yo creo que en eso Juan Sutil es más Sutil. Y por eso mismo acudieron a él, porque si bien, como digo, como dirigente empresarial, tiene contacto con el empresariado, también sabe de política. O sea, a él le tocó enfrentar la crisis política del 2000. Pero Hugo, tú hicimos un poco acá con Hugo Herrera y me decía, aquí lo que le falta a la campaña de Belén Matei es que vuelvan los viejos vinagres. Los viejos vinagres le hace cuando Piñera en su minuto llamó a Longueira. No sé si Juan Sutil es un viejo vinagre, Paula, solo para hacer ahí el punto. ¿Cómo lo ves tú? No él con más experiencia política, digamos. ¿Qué puedo decir? O Ah, sea, no lo sé. que quiero decir es que Sutil me parece una persona que estuvo en la línea de fuego hace poquito con el diálogo y la posibilidad de llegar a un acuerdo con la reforma previsional. Es decir, hay una apuesta por conversar y dialogar, y a mí siempre eso me va a parecer una buena apuesta. El resto, la verdad es que yo creo que Hugo nos puede dar más luces que yo. Yo diría, o sea, a ver, para entrar o sea, tarde, pero en el tema que a mí me interesa de fondo, A ver. yo creo que lo que le falta a la Belén Matei a esta altura, más que recursos, es discurso político. Relato, como se dice. Relato. Lo que Longueira llama el relato. Si Longueira en esto no se equivoca, en las cosas importantes no se equivoca. No sé. Si la Evelyn Matei es capaz de levantar un relato distinto al extremo marxista-leninista, que es como uno podría caracterizar ideológicamente sin ser peyorativo. Es socialdemócrata a esta altura. Bueno, con cara de socialdemócrata o vestimenta de socialdemócrata, pero leninista y marxista en su compromiso de fondo, como es Janet Jara. O a un discurso más parecido a lo que es Alternativa por Alemania, por ponerlo en términos de política de política europea, como es José Antonio Cast o más aún Axel Kaiser. Si Evelyn Matei no es capaz de plantear un discurso que haga sentido al medio, en Chile desaparece la centroderecha tal como la conocemos, o sea, la UDI y RN se diluyen frente al Partido Republicano y entra lo más probable a gobernar o un extremo derecho o el Partido Comunista. Ya, pero esa advertencia de que es la misma que se hizo en el Partido Socialista cuando decían si pierde Toa se acaba la Es que socialdemocracia. vamos caminando hacia allá. Po. Entonces, claro, pero a la gente no le importa. Bueno, Parece que no le importa. en 1933 tampoco le importó y mira las consecuencias. Po. Mira, yo creo que además las campañas se ganan y se pierden. Yo estoy de acuerdo que el relato es importante, pero tampoco hay que ponerle tanta cabeza al relato porque terminan siendo Debe ser relatos muy como- fruncido. Muy... Claro, y son complejos y la gente no tiene una comprensión. Equivócate menos. O sea, hay ahí una clave que es bien simple, pero si ella se equivoca menos, eso puede ser un cambio radical. Y a veces lo que pasa es que uno carga con su personalidad, con su estructura, con sus creencias, con sus formas. Yo no conozco a la candidata, pero mi impresión es que es una mujer como no solo valiente, sino que además tiene sus convicciones y no deja que nadie se le meta mucho por los palos. Y las cosas son así van a ser para adelante. Bien mal dicho, ¿no? Lo que quiero decir es, tiene carácter. Entonces, también es complejo cuando tú no te dejas asesorar, ¿no? Asesorar mínimamente. No ser quien no eres, pero potenciar quién eres. ¿Será eso ¿no es lo que está cierto? pasando, que nos está dejando asesorar O sea, a ver, Evelyn Matei? yo creo que ahí los asesores también pueden ser un defecto, porque esos expertos asesores a mí me causan profunda desconfianza. ¿Por qué? Porque si no tienen un sustento ideológico y no tienen una proa hacia dónde ir, a ver, yo estoy de acuerdo, uno se puede enredar en conceptos y ser un fruncido académico que va a hablar en clave y la gente va a quedar mirando y va a decir, ya te la La gente tengo. está muy cansada para tanta... Que venga el próximo, claro. digamos, claro. Pero, por ejemplo, decir, aquí estamos frente a una candidata que es marxista y que es leninista, o sea, que cree en la dictadura del proletariado, o sea, que bajo ciertas circunstancias está dispuesta a no sentarse ya más conmigo a conversar, sino que a imponerme
una democracia como la cubana, digamos. O al otro lado tenemos un señor que está dispuesto bajo ciertas circunstancias a imponer medidas con las que la democracia chilena no está acostumbrada, como José Antonio Kast. Si tú eso lo dices claro y en pocas palabras, la gente lo va entendiendo. Si al final eso mismo fue lo que hizo fracasar. O sea, por ejemplo, yo lo que diría una y otra vez, 3 veces al día, es: José Antonio Kast hizo fracasar la Convención 2 con su partido republicano, poniéndonos a discutir de los temas de las 3 causales del aborto que ya estaban zanjadas y que eran un tema legal, no constitucional. Y la Convención 1, con la señora Jara, nos hizo fracasar, fracasó, digamos, por el fanatismo de la izquierda que no pensó en el país. Digamos. Paula Walker, un punto final sobre lo que plantea Hugo para ir cerrando. Sí, yo creo que la carrera está en juego. Me parece que es una elección que va a ser súper interesante y que se va a jugar en el margen de los errores. Equivócate menos. Todas, las candidatas, los candidatos, se va a disputar en el que cometa menos errores.